Vamos a hablar hoy bajo el tema, con la ayuda de Dios, virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en ti. Virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en ti. Leemos el Salmo número 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Podemos leer esa frase una vez más. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en ti. Dios, hermano, nos ha dado una visión de lo que Él quiere que cada uno de nosotros seamos. Y como Él es un maestro por excelencia, para que podamos comprender, entender bien a fondo lo que Dios quiere, fíjese, Él nos enseña de manera ilustrada lo que Él quiere que seamos. Y en el Salmo número 1 nos ilustra lo que Dios quiere que seamos. Cómo Dios nos ve, a dónde Dios nos quiere llevar. En el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es como una fotografía espiritual de lo que Dios, hermanos, ha planeado para usted y para mí. A donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros en lo que respecta a la vida espiritual. Pero por supuesto que estar bien espiritualmente también implica que estaremos bien en las demás áreas de la vida. Dios quiere que usted sea como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Usted ha ido, por ejemplo, a algún río y usted puede ver que la vegetación, los árboles que están cerca de la ribera de ese río son frondosos, son enormes, permanecen verdes, florecen, dan fruto. Si usted va a un lago y usted ve los árboles que están alrededor del lago, usted va a notar que es como un oasis, algo hermoso, algo precioso. Y es lo que Dios nos está diciendo, hermanos, aquí, que en lo espiritual Dios nos ve como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Ahora, ¿aguas de quién? Las aguas del Espíritu de Dios. Las aguas, hermanos, que nutren, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. De las aguas que habló Jesús cuando Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, las aguas del Espíritu Santo. Cuando usted está, hermano, plantado en las aguas, en la comunión, en la fe, en la palabra de Dios que se menciona aquí en el versículo 2, dice: sino que en mi ley medita, en mi ley está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Y entonces será como árbol plantado, no como como decimos, como una rama seca o un chiribisco, iba a decir, que esa palabra solo los salvadoreños la entendemos, hermano. ¿Qué significa eso? Pero
una rama seca, una rama que está destinada para ir, hermanos, al fuego y producir al menos calor antes de desintegrarse. Dios no quiere, hermanos, que nuestra vida sea como una rama seca, un corazón vacío, un corazón, hermanos, que no tiene definitivamente paz, gozo, bendición, sino que al contrario, Dios quiere que nuestra vida sea un árbol frondoso, verde, florecido y que produce el fruto que Dios quiere que demos. Pero para ello es necesario que nosotros estemos plantados junto a las aguas de la palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora quiero, hermanos, en primer lugar, bajo este tema, que veamos algunas ilustraciones que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, además de la que hemos mencionado, de cómo el Espíritu Santo nos hace fructificar para Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios a través de toda la historia, desde la creación, hermanos, hasta nuestros días? Por supuesto, hablaríamos de muchas ilustraciones en la Biblia, de cómo obra el Espíritu Santo para crear, para fructificar nuestra vida espiritual. Pero vamos a mencionar algunas de ellas. Primero, recordar lo que dice la palabra en la creación de todas las cosas, allá en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer versículo dice que Dios en el principio creó todas las cosas, cielo y tierra, fueron hechas por la mano poderosa de Dios. Algo sucedió entre el primer versículo y el segundo. Entenderíamos que ahí se ubica, hermanos, la rebelión de Satanás en el cielo. Y a causa de esa rebelión, hermanos, de Satanás, cuando él se revela en el cielo y Dios lo destituye de su presencia, y a los millones de ángeles que lo acompañaron en su actitud o acción rebelde para con Dios, vino caos sobre la creación. Y vemos aquí tres palabras que menciona la Biblia: desordenada, vacía y tinieblas. Esta es como la fotografía en blanco y negro, hermanos, de lo que causó sobre la faz de la tierra. Pero vea qué lindo lo que dice: pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a raíz de la obra del Espíritu Santo, a partir del versículo 3, comenzamos a ver la luz, comenzamos a ver la expansión, comenzamos a ver la productividad, hermanos, que se da en la tierra, la vegetación, los animales en el agua, los animales reptiles, los animales que vuelan, y finalmente también, hermanos, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos cómo las cosas cambiaron. Las tinieblas, hermanos, el desorden y el vacío se convirtió en algo hermoso. Pero ¿quién hizo eso hermoso? La obra del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu hace, hermanos, que un corazón pueda fructificar. Cómo el Espíritu Santo hace que la vida de una persona que ha estado desordenada pueda ser ordenada en los propósitos de Dios. Una vida que ha estado vacía, cómo Dios llena ese vacío del corazón. Una persona que ha estado caminando en tinieblas, es decir, sin propósito en la vida, porque no sabe por qué está aquí, no sabe a dónde va, no sabe qué hacer, no sabe cuál es el propósito de la vida. El Espíritu Santo, hermanos, trae propósito a la vida. Él quita las tinieblas de nuestra mente y nos revela la luz del camino de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace. Cuando usted decide, hermanos, plantarse en las aguas del Espíritu, va a recibir tanta bendición.
La otra ilustración de la obra del Espíritu Santo la vemos allá en Éxodo capítulo 17. Estamos hablando acá de la travesía de Israel cuando ellos salen de Egipto y van por el desierto camino a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa, a la tierra que fluye leche y miel, hablando de la tierra de la promesa de Dios, de las bendiciones de Dios. En el camino, imaginémonos un poquito, hermanos, 1 millón de personas, entre los ancianos, los adultos, los jóvenes y los niños, van en esa travesía en el desierto, donde el calor es tan intenso. Aquí los salvadoreños, bueno, en la parte de Oriente, a veces la temperatura ha llegado a 45 grados centígrados en algunos momentos. Pero en el desierto, hermanos, los niveles de calor son tan intensos, algunos llegan a más de 50 grados centígrados, 55, y aún en algunos puntos puede llegar a ser más elevado que eso. Y les hacía falta agua, no tenían agua, pues estaban en el desierto. Y entonces este pueblo comienza a pedirle a Moisés agua, porque tienen sed, porque se sienten desfallecidos a causa del calor intenso, hermanos, del desierto. Entonces Dios le ordena a Moisés en este capítulo, en el versículo 6, dice: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esa peña de Horeb, que Dios le dijo a Moisés: golpea esa peña, y de esa peña brotará agua en el desierto. Por supuesto, estamos hablando de una intervención sobrenatural de Dios para favorecer a su pueblo que peregrinaba en el desierto. Y hermanos, efectivamente, cuando Moisés obedece la orden de Dios y golpea la peña de Horeb, esa roca a la cual Dios le dijo que golpeara, hermanos, el agua comenzó a brotar. Y todo ese pueblo, hablando de 1 millón de personas, imagínense usted lo que pasó esta semana aquí en San Salvador, ¿verdad? Dicen que más de 1 millón de personas estuvimos privados del agua. Bueno, y en este país no es solamente esta semana, sino que casi todo el tiempo estamos con el agua racionada, ¿verdad? Que llega por horas, por días. Ya es prácticamente casi normal. Pero lo que sucedió esta semana, muchas personas, hermanos, que salieron a las calles buscando agua, porque el agua es vital para la vida, definitivamente. Y usted ahora, imaginémonos en aquel tiempo, hermanos, donde no estaba anda, ¿verdad? No habían tanques que se habían fabricado para almacenar agua, sino que estaban en el desierto. Pero mire, hermano, esta es una figura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu, hermano, ve el corazón sediento, la vida que está hambrienta de Dios, que necesita de Dios, que claman a Dios, que buscan a Dios, el Espíritu de Dios, hermanos, es como esa agua milagrosa que brota en el desierto para saciar nuestra sed espiritual. Es lo que hace Dios. Cuando hay un corazón que le busca, cuando hay una persona que se humilla delante de Dios y reconoce su necesidad de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios va a traer el agua viva, el agua de la gracia de Dios, para poder suplir toda necesidad que hay en el corazón de las personas. Y usted sabe que ahí donde hay agua, hay vida. Donde hay agua, hay vegetación. Donde hay agua, hay productividad. Si usted y yo le damos, hermanos, el corazón a Cristo y entregamos nuestra vida a la soberanía del Espíritu Santo, usted va a tener agua viva, usted va a tener bendición, usted va a tener prosperidad,
en su alma, en su corazón. Se va a sentir satisfecho, lleno, pleno de la bendición de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Aún dice el Salmo 96, para los que ya pasamos de los 50 años, y a veces, hermanos, la sociedad como que nos marca al que ya cumple 50 años para arriba. Ya dice, mire, ¿cuántos años tiene? Tengo 50 años, bueno, ya aquí ya no puede trabajar. Y en algunos lugares ya contratar a una persona de 50 años arriba ya no les es productivo, dicen. Ya las fuerzas se van debilitando y nos enfermamos más seguido, ¿verdad? Entonces todo eso lo ven las empresas y dicen, no nos conviene tener una persona mayor trabajando porque nos cuesta demasiado dinero. Él puede sostener. Y de alguna manera, hermanos, la sociedad nos va diciendo a los que ya pasamos de 50 años, mire, ya prepare, iba a decir la jubilación, pero prepárese porque a lo mejor ya usted no va a vivir por mucho tiempo. Ya como que nos condicionan a que no podemos producir, a que ya no podemos trabajar, a que ya no podemos hacer las cosas. Hermanos, así es como el mundo nos condiciona. Pero mire, cuando una persona está llena de Dios, está llena del Espíritu Santo, aún dice la Biblia que en la vejez vamos a fructificar. Gloria al Señor. Es lo que dice aquí la palabra, hermanos, del Señor. Si lo leemos en el capítulo 96 de los Salmos, dice, alegraos, hablando de bueno, me parece que no era este el versículo que yo quería citarles, el capítulo 92, perdón, de los Salmos. Dice, versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros estamos plantados junto a las aguas del Espíritu Santo, dice la palabra que vamos a recibir fuerzas como la del búfalo. El búfalo me imagino que tiene más fuerzas que un toro, que un buey, porque son animales, hermanos, mucho más poderosos en fuerza. Y dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Versículo 12, algunos hermanos aquí se van a gozar de esto. Dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Versículo 14, y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Gloria al Señor. Pero ¿para qué Dios, hermanos, quiere fructificar, ungir con unción de aceite fresco en nuestra vida? El versículo 15 lo dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Si Dios nos ha de fortalecer en el espíritu y nos va a hacer reverdecer y nos va a dar nuevas fuerzas, y aún los que ya pues nos sentimos señores, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con las fuerzas del búfalo. Será precisamente, hermanos, para darle la gloria a Dios y para anunciar el mensaje de Cristo, hermanos, a las naciones. Pero esa obra de fortalecimiento viene del Espíritu Santo. Él es el que nos unge con unción de aceite fresco. Él es el que nos hace florecer, hermanos, como la palmera, y el que nos hace fructificar en nuestra vejez
es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de sus hijos. Hay otra ilustración que la encontramos en el capítulo 58 del libro de Isaías, hablando precisamente acerca de un huerto. La palabra huerto significa un jardín o un terreno donde se siembra, ¿verdad?, diferentes tipos de hortalizas, por ejemplo, ¿verdad? Un huerto, un lugar de tierra fructífera donde se puede sembrar para cosechar. Y vea lo que dice la palabra en el versículo 11, 58:11 de Isaías. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hay un condicionante aquí para ser fructíferos en Dios. Y el condicionante dice que Jehová te pastoree siempre. Es decir, que la promesa, hermanos, de fructificar, la promesa de que Dios va a usar nuestra vida de una manera tan poderosa que vamos a llevar fruto para la gloria de Dios y que vamos a ser personas de bien, personas que vamos a llevar bendición, hermanos, a nuestra familia, a la sociedad donde vivimos, nuestro país, las naciones de la tierra, es cuando usted y yo permitimos el pastoreo de Dios sobre nuestra vida. Como David lo decía también en otro de los salmos, Jehová es mi pastor y si Él es mi pastor, nada me va a faltar. Él me va a guiar, Él me va a dirigir, me va a bendecir. De la misma manera aquí, hermanos, cuando la Biblia dice Jehová te pastoreará siempre, significa que hemos elegido plantarnos junto a las aguas del Espíritu Santo. Y cuando usted está bebiendo de la gloria de Dios, está bebiendo de la presencia de Dios, está bebiendo de su palabra, de su verdad, cuando usted está bebiendo, hermano, de la gracia divina, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios, hermano, su vida va a ser fructificada. Usted se va a levantar cada día con la fuerza del Espíritu Santo para seguir haciendo la obra, hermanos, que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabe cuándo la iglesia estará, su vida y la mía, estaremos en la mejor condición para bendecir a las personas que nos rodean? Es cuando estamos siendo llenos de la gracia del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu, porque dice el versículo 12 que a consecuencia del versículo anterior dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Es decir, Dios va a usar nuestra vida, hermanos, para que la familia, a lo mejor usted tiene un miembro de la familia, hermanos, que está en ruinas, un cónyuge, un hijo, un padre, un hermano, cualquier miembro de la familia que está en ruinas, que está, hermanos, yendo camino a la destrucción por el camino que ha elegido, porque ha rechazado la gracia de Dios y la justicia de Dios pesa sobre su cabeza. Y usted ve cómo esta persona cada vez se va acercando más a la ruina, a la destrucción. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra que vamos a reedificar o a edificar las ruinas de los nuestros. Ahí hablando de aquellos familiares que están viviendo sin Dios. Dios nos va a usar para ser nosotros el canal para que ellos se entreguen a Cristo y sean restauradas sus vidas. No solamente eso, sino también dice los cimientos de generación en generación. Estamos hablando de que Dios nos está prometiendo para aquellos que nos plantamos junto a las corrientes de agua del Espíritu, hermanos, que nuestros hijos, que nuestra descendencia, el día de mañana cuando nosotros faltemos, ¿sabe quién se va a encargar de sus hijos? Se va a encargar de su descendencia, Dios. Porque aquel que ha sido fiel a Dios, que ha amado a Dios, que le ha servido a Dios, Dios lo va a bendecir y también va a bendecir a sus generaciones futuras. Dice, de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para
habitar. Gloria a Dios. O sea que nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor, hermanos, va a ser efectivo, va a ser fructífero. ¿Cuándo? Cuando estamos morando, cuando estamos plantados junto a las aguas del Espíritu Santo. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros nunca perdamos de vista el valor que tiene la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nunca olvidemos que el que nos hace entender la palabra es el Espíritu Santo. Que el que pone el querer, el hacer por su buena voluntad para que nosotros, por ejemplo, nos congreguemos, para que oremos, para que leamos la Biblia, para que comuniquemos nuestro testimonio a otras personas, hermanos, es el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y hay otra ilustración que es muy conocida en el Antiguo Testamento, que aparece en la profecía de Ezequiel en el capítulo 37. Vamos a recordar esta profecía. Tiene que ver con Israel. Y por supuesto tiene que ver también con el Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Dice el versículo 9, Ezequiel 37, 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, hablando del Espíritu Santo, Espíritu, ven de los cuatro vientos, o sea, los 4 puntos cardinales, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, está diciendo acá que fue el que restauró a Israel, a la nación de Israel que hoy conocemos. Porque en el contexto de este pasaje de Ezequiel, hermano, Israel era cautivo ahí en Babilonia. 70 años estuvieron ahí. La ciudad de Jerusalén estaba destruida, los muros derribados. Las personas que habitaban allí en Jerusalén, hermanos, estaban desanimados, habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, estaban en tremenda pobreza, en una suma pobreza. Hermanos, tenían incluso oposición de los enemigos para levantar, si ellos querían restaurar las ruinas de su ciudad, no podían hacerlo porque sus enemigos se lo impedían. Es decir, es como que el diablo los había marcado, hermanos, para la destrucción y la miseria. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo, hermanos, comenzó a obrar en el pueblo de Israel, imagínense aquí podríamos hablar mucho, pero nada más una referencia. Fíjense que Dios despierta, dice, el corazón de un rey pagano, un rey inconverso, que se llamaba Ciro de Persia en aquel momento. Y este hombre, siendo inconverso, hermanos, dice que se despertó su corazón para apoyar a Israel, a los israelitas que estaban cautivos, hermanos, en su imperio, y los animó, y no solamente los animó, sino también les dio provisión para que ellos subieran a Jerusalén y que la restauraran. ¿Puede usted imaginarse, hermano? Nadie podía pensar que el mismo rey de un imperio pagano, que en tiempo anterior había también atacado a Israel para su destrucción, ahora ha cambiado de opinión, ahora está a favor de aquel pueblo que era esclavo allá en Babilonia. Hermanos, qué importante cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, hermano, cosas maravillosas vamos a ver en nuestra vida. Usted va a ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Las cosas que hoy vemos imposibles, amados hermanos, van a ser posibles, porque la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Cuando el Espíritu Santo comienza a soplar, hermanos, el corazón del cristiano recibe vida, hay avivamiento. De aquello que nos habíamos olvidado, Dios lo va a recordar.
de aquello que habíamos abandonado, lo vamos a retomar. Dios lo va a restaurar, nuestra oración, nuestra fe, nuestra santidad, nuestro servicio, hermanos, a Dios. Cuando el Espíritu Santo comienza a soplar, Él nos va a levantar como un poderoso ejército aquí en Apopa para ganar las almas para Cristo. Así como Dios, hermanos, levantó a Israel y lo hizo, dice el profeta Ezequiel, un ejército grande en extremo, así también lo hará el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas son las virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en usted y en mí cuando decidimos, hermanos, plantarnos junto a las corrientes de las aguas del Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento, busque conmigo ahí la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8. Dice la palabra ahí en el versículo 11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. A eso se está refiriendo Pablo, que fue una obra del poder del Espíritu Santo, que el cuerpo de Cristo no viera corrupción como se había profetizado. Dice: Él que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, o sea, traerá vida, infundirá vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, está hablando del poder, hermanos, el poder del Espíritu Santo que fue capaz de darle vida a ese cuerpo sin vida, el cuerpo de Cristo que descendió a la tumba. Hermanos, de ahí dice la palabra, el Espíritu Santo levantó ese cuerpo, lo glorificó, lo transformó, y Cristo salió de esa tumba, hermanos, con un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermanos, espiritual. Entonces dice que nosotros que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, Él nos va a infundir vida. Hermanos, el cristiano tiene un dínamo interno. ¿Sabe lo que es un dínamo? Es un generador de energía que está internamente, hermanos, que Dios lo ha puesto allí. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la energía espiritual para que su lámpara no se apague, para que su vida, hermanos, no se apague, para que usted no vuelva a desear las algarrobas del diablo, de donde el Señor lo sacó, hermano, en su misericordia. El Espíritu Santo va a producir vida en usted para que usted ama y sirva al Señor. Amén. Hermano, ¿no se acuerdan ustedes que los israelitas, aquellos que no estaban bebiendo de las aguas del Espíritu Santo en el desierto, estaban deseando las sopas de Egipto, hermano? Y así hay muchos cristianos que, como no están bebiendo de la gracia del Espíritu Santo en sus vidas, están pensando en el mundo cuando vivían allá, y a veces hasta comienzan a tataratear las canciones que escuchaban, las rancheras que dan cólera de aquel tiempo, y comienzan a recordar escenas y cosas del pasado, hermano. Y algunos se atreven a decir: yo estaba mejor cuando no era cristiano, dice. Hoy que soy cristiano todo me va mal. Quiero decirle, amado hermano, que nunca realmente una persona que ha salido de las tinieblas a la luz puede estar peor aquí que allá. Al contrario, estar en Cristo es la bendición más grande, hermano. Porque aun cuando tengamos que pasar tribulaciones en nuestra vida, pero la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Entonces no hay tribulación que nos pueda, hermanos,
hacer volver atrás ni para tomar impulso. Y fíjense lo que dice la última ilustración que vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Gálatas, de las virtudes que el Espíritu Santo, hermanos, quiere producir en nosotros en el capítulo 5. Si usted nota, de los versículos 16 al versículo 21, habla de lo contrario a las virtudes del Espíritu. Habla de las obras de la carne. Es decir, lo que produce de manera, hermanos, corrupta el corazón de una persona que no ha sido renovada por la sangre de Cristo y que por tanto está plantado en las tinieblas y en la oscuridad. Y aquí habla de estas obras de la carne, para mencionar algunas: adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Y ahí la lista, hermanos, puede seguir o sigue. Una lista enorme de todas aquellas cosas destructivas, hermanos, que crecen en un corazón donde el Espíritu Santo no está gobernando. Por eso dice en el versículo 21, en la segunda parte, dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son los antivalores, son los frutos de mentira que vienen, hermanos, del enemigo, porque el enemigo ofrece cosas buenas. Te voy a hacer feliz, vas a tener éxito, vas a tener dinero, vas a tener las personas, mujeres que quieras, vas a gozar de la vida, ¿verdad? Son las ofertas engañosas, hermanos, del diablo a la humanidad. Pero en realidad estas ofertas, en vez de favorecer la vida de una persona, lo destruye. No solamente físicamente, emocionalmente, familiarmente, económicamente. Y finalmente también, hermanos, dicen: no heredarán el reino de Dios. O sea, su alma se va a perder allá al final del camino. Hermanos, su alma se perderá de aquellos que no han plantado su corazón junto a las aguas del Espíritu Santo. Pero vea lo que dice a continuación, que es lo contrario a lo anterior. En el versículo 22 dice: más el fruto. Es decir, lo que el Espíritu Santo, hermano, va a producir en ti y en mí. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice, no hay ley. Estas virtudes del amor, hermanos, la virtud del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, todo esto, hermanos, lo produce el Espíritu Santo cuando usted y yo hemos decidido, por la gracia de Cristo o a través de Cristo, hermanos, plantar nuestra vida junto a las aguas del Espíritu Santo. Entonces, volviendo aquí para concluir en el Salmo número 15, cuando nosotros, hermanos, decidimos darle la vida a Cristo, cuando decidimos renunciar al gobierno de Satanás sobre nuestra vida y decidimos que Cristo y su Espíritu Santo sean los que gobiernen nuestro corazón, el Espíritu de Dios hará una obra de transformación que nos va a permitir, como dice la pregunta del primer versículo del Salmo: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu presencia? ¿Quién podrá estar en pie, Señor,
delante de ti en tu monte santo. Aquí la palabra monte santo o habitación o tabernáculo se está refiriendo a la presencia de Dios. ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién podrá, hermanos, el día que muramos o el día que Cristo venga, poder estar con Él en la eternidad? Todos aquellos que han sido transformados por la obra del Espíritu Santo. Y que esa transformación, hermanos, de Dios en nosotros, nos ha hecho capaces de producir frutos que no están en nuestra vida. Es decir, que no los podemos producir nosotros de manera personal como humanos. Por ejemplo, la integridad. Dice, versículo 2, el que anda en integridad y hace lo justo. Una persona íntegra es una persona cabal, una persona, hermanos, que no tiene sombra de variación. Es una persona fiel. La persona justa es la persona que actúa con rectitud. Y estas no son virtudes que nosotros podemos provocar o producir en nosotros. No podemos ser íntegros porque la Biblia dice que el hombre es pecador y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. Si hay una persona que puede caminar en integridad y ser justo, recto, cabal, hermano, en su vida, será por la obra del Espíritu Santo que ha sido hecha en él o en ella. Pero no son virtudes nuestras, sino de Dios. Dice también el que habla verdad en su corazón. Bueno, el mundo está acostumbrado a vivir en mentira. Todo es engaño, todo es lo que me convenga. Algunos hablan de mentiras piadosas, dice. No sé de dónde han sacado ese término. Mentiras piadosas, otros dicen mentiras blancas, dice. Pero todas las mentiras ni son piadosas y todas son negras, hermano. No hay ninguna mentira blanca ni tampoco piadosa. Lo que sucede es que el hombre, de acuerdo a sus conveniencias, hermanos, muchas veces actúa, pero aquellos que han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, hay integridad, hay justicia, hay verdad. Caminamos, hablamos, actuamos en verdad. No importa lo que las personas piensan. No importa, hermanos, las consecuencias que puedan haber, hermanos, por el hecho de andar en verdad, de decir la verdad y actuar con verdad. Pero eso es lo que Dios produce en nosotros. Dice, el que no calumnia con su lengua. Decir la lengua, dijo el rey Salomón en sus proverbios, dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. O sea, con la lengua podemos matar, destruir a alguien, o podemos darle honor y honra a alguien, dar vida. Cuando hablamos verdad estamos hablando vida, pero cuando hay mentira, engaño, estamos destruyendo. Entonces, la persona que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, o sea, no está pensando en ofender o destruir la vida del prójimo con lo que se dice o con las acciones, sino que es una persona que ama al prójimo, porque Jesús dijo, resumiendo, hermano, toda la ley, su palabra en el Antiguo Testamento, él dijo, el resumen de la ley y de los profetas es esta: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El que le hace daño al prójimo es porque no ama a Dios. Pero el que hace bien y está pensando, aun cuando el vecino le tire la basura ahí frente a su casa. Pero dice el Señor, al que te maldice, bendícelo. Al que procura el mal para ti, ora por él. Y al que te dé en el cachete, ponle el otro. No hay muchos amenes hoy, ¿ve? Pero así dice la Biblia. Que el que te dé la mejilla, dice, ponle la otra.
Y el que te quite el saco, también dale la camisa. Ya, para contextualizar las palabras de Jesús. En otras palabras, dice que debemos de amar y bendecir al enemigo incluso. Se tiene que amar, porque estas virtudes, hermanos, no son nuestras. Claro, si nosotros lo queremos hacer en nuestra fuerza humana, nunca podremos amar a un enemigo. Nunca podremos bendecir al prójimo de la manera como Dios nos dice en su palabra. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo produzca esas virtudes en nosotros, entonces vamos a ser capaces, hermanos, de, en vez de hacer daño al prójimo, lo vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, no creer los chambres. Porque a veces, hermanos, señalamos a una persona por chambres. Y los cristianos no debemos de actuar contra otra persona basados en los dicen, me dijeron, me contaron. Hoy con los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, hermano, la famosa Facebook. Usted sabía que en Facebook muchas de las cosas que están ahí son mentiras. Cuando usted lee algo ahí, hay que tener cuidado, porque no todas las cosas que se publican a través de estas redes sociales, hermanos, son ciertas. Muchas de esas cosas son montajes. Muchas de estas cosas son mentiras, son engaños. Entonces, claro, cuando las personas lo leen, dicen, mire, ya te diste cuenta lo que dice ahí el Facebook. Entonces comienza a contar todo lo que leyó. Hay que tener mucho cuidado. Dice, no admite reproche alguno contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, es decir, tiene discernimiento del corazón malo de una persona, pero también exalta, dice, a los que temen a Jehová. O sea, el cristiano lleno del Espíritu Santo, con estos frutos, virtudes del Espíritu, él sabe discernir los amigos que no le convienen, porque el corazón es malo y está inclinado hacia el mal. No nos vamos a convertir en enemigos de él o de ella, pero tenemos que guardar distancia, porque de lo contrario va a haber una contaminación espiritual y moral, y a la vuelta de los días vamos a estar pensando como ellos, hablando como ellos y actuando como ellos. Pero sí debemos de honrar a los que temen a Dios. Por favor, hermano, y gracias a Dios porque nosotros estamos en la iglesia ya de Cristo. Pero qué triste es cuando las personas se burlan de un cristiano. Le dicen que es un tembloroso, que es un aleluya, que es un... Bueno, muchas cosas se dicen. Pero mire lo que dice la Biblia, pero honra a los que temen a Dios. Cuando honramos a aquella persona que teme a Dios, estamos, hermanos, haciendo lo que agrada al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, la vida cristiana también, hermanos, representa de muchos retos. Muchas cosas que usted y yo vamos a tener que enfrentar. Usted va a tener que ser fiel al Señor y fiel a los principios de su corazón. Cuando alguien venga a ofertarle, a darle una oferta, de menos que a lo mejor pueda traer una remuneración, una ganancia económica, pero usted dice, no, yo soy un hijo de Dios y yo no cambio, mi corazón no cambia. Aunque me ofrezcan el trono de Inglaterra o de cualquier reino del mundo, mi corazón no cambia. Son las personas que se necesitan en el gobierno, como padres de familia, como líderes en la iglesia, las personas, hermanos, que no cambian por nada, que no se venden, que no están dispuestos, hermanos, a perder su posición en Cristo, hermanos, a cambio de las ofertas del enemigo. Y por otro lado dice, quien su dinero no dio a usura. Los que están cautivados por la codicia, ven la necesidad de un prójimo y dice, como tiene necesidad,
le voy a cobrar el 50% de intereses y me los va a tener que pagar porque tiene necesidad. Entonces la persona dice, ¿cómo voy a salir de este problema? Por favor, présteme dinero. Y dice, bueno, le voy a prestar, pero le voy a dar 50, usted me va a tener que regresar 75. Usurero, a eso le llama usura, el cobrar excesivo interés de lo que se puede dar a una persona en necesidad. Y hermano, esto no agrada al Señor. Pero los hijos de Dios, si yo recuerdo a mi suegro, bueno, primero cuando los hermanos venían, como él es pastor, a la iglesia, mire hermano, me puede prestar. Y como la iglesia no presta dinero, porque la palabra de Dios dice que no debemos de prestar, o sea, es un principio bíblico, no se presta dinero. Pero vea la sabiduría salomónica de mi suegro. Él decía, bueno, no le podemos prestar dinero porque la iglesia no puede prestar. Y muchas veces ni tenemos para prestar, hermano. Es la verdad. Entonces dice, pero le voy a ayudar. Y usted no tiene que devolvérmelo. Es decir, darle una ofrenda, darle algo a la persona para suplir su necesidad. Ni él queda comprometido con la persona, ni la persona queda comprometido con él. Es una manera de ayudar a la persona y no hundirlo más en su problema o en su situación. Porque cuando alguien presta, hermanos, de una manera, como dice aquí, usura, obviamente esta persona nunca va a poder salir del atolladero económico porque nunca va a poder pagar, porque se va a profundizar su problema en vez de mejorarlo. Pero cuando usted le ayuda a alguien, le dice, mire, yo no tengo dinero, pero le puedo ayudar a veces con especies, le llamamos, ¿verdad? Darle algo de comer o algo que pueda ayudar a la persona a suplir su necesidad. Eso es de Dios, hermano. Eso le agrada al rey, como dicen por ahí. Eso le agrada a Dios. Es una bendición. Pero hermanos, estos frutos solamente el Espíritu Santo los puede producir en nosotros. Y vea lo que dice finalmente. Ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, nunca debemos de prestarnos para ser testigos falsos por conveniencia de otra persona. Si no tenemos la certeza, la seguridad de la situación de una persona, hermanos, no podemos prestarnos para ir en contra del inocente, porque sabe, Dios es el Dios justo y Él a su tiempo hará justicia. Aun cuando aquí en la tierra, amado hermano, parecería que hemos burlado la justicia o que el hombre ha sabido cómo burlar la justicia humana, pero no olvidemos que tenemos un juez justo, hermanos, que de Él nadie se va a escapar, ¿verdad? Probablemente aquí en la tierra alguien pueda, hermanos, evadir la justicia, lo que es recto, lo que es justo. Pero Dios no va, hermanos, a pasar por alto la injusticia humana. Ahora, todo esto, hermanos, que hemos hablado hoy, es el Espíritu de Dios el que lo hace producir en nosotros. ¿Cuándo? Cuando usted planta su vida junto a las corrientes de las aguas, que son las aguas de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Cuando usted va a Cristo, hermano, usted ha llegado a su tierra prometida, gloria al Señor, que es la bendición de Dios en medio de nosotros, se llama Jesucristo. Y solamente Él, hermanos, en Él podemos encontrar la plenitud de la vida. Así que no olvidemos virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en ti. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra, Él lo guiará a toda verdad, a todo lo que es justo, todo lo que es verdadero. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a Cristo,
porque necesitamos la salvación del Hijo de Dios en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en la verdad, en el camino recto, en el camino justo. Gracias, Espíritu Santo, por producir estas virtudes, este fruto de justicia, de amor, de gozo, de paz, fruto de bondad, fruto de fidelidad, de fe, de esperanza, de santidad, de integridad, de justicia, de verdad en nosotros. Somos obra tuya, Espíritu Santo. Somos una vasija de barro, Señor, que tú estás conformando a tu parecer. No son obras que nosotros hemos producido, sino que somos el testimonio del poder, del amor, de la gracia de Dios. Como dijo Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Esa es la verdad. Nosotros no podemos producir nada bueno en nosotros, pues somos pecadores. Señor, si hay algo digno, algo bueno, algo que vale la pena exhibir, Señor, es porque tu Espíritu Santo ha hecho ese milagro en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que continúes obrando en cada una de nuestras vidas, produciendo ese fruto glorioso. Señor, el mundo lo necesita. Aquellos que no conocen tu palabra, Señor, necesitan conocerlo, y lo harán a través de todos aquellos que hemos sido transformados por la obra y el poder del Espíritu Santo, que nos ha levantado como instrumentos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre. Te pido que uses esta iglesia, Señor, que nuestra vida vaya siendo transformada de poder en poder y de gloria en gloria, de tal manera, Señor, que aquellos que nos rodean tengan la oportunidad de conocerte, Señor.